Queridos hermanos del Diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, hoy nos corresponde empezar a ahondar acerca de cada uno de los principios y valores. Concretamente, vamos a empezar por el principio más importante de todo, el principio que es eje fundamental de toda, como columna vertebral de todos los principios. Es la dignidad de la persona humana. Ya hemos visto en clases anteriores, ya han visto ustedes en clases anteriores todo lo que es la antropología cristiana. Ya ustedes tienen conocimiento profundo de lo que es la persona humana. Simplemente ahora vamos a ver lo más rápidamente posible lo que es la dignidad como principio rector de la vida social. La persona humana tiene una dimensión espiritual. No es un mero cuerpo, un corpus físico. La persona humana tiene una dimensión espiritual, tiene un alma racional y con esa alma que es superior a la del resto de los seres de la creación, el hombre tiene una dignidad particular, es más elevado que los otros seres. Ahí, por ejemplo, el alma se clasifica en tres tipos: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Las plantas, los vegetales, tienen alma vegetativa. Es una vida, pero no es una vida consciente ni que siente. Los animales tienen un alma sensitiva, un alma que siente, capaz de sentir. Por eso nuestras mascotas, nuestro perro, siente nuestra presencia, siente el afecto que le damos, siente cariño, pero no tienen alma racional, porque esta es exclusivamente del ser humano. El alma racional es la que nos permite a nosotros pensar y entrar en comunicación con nuestros semejantes y también con Dios. La persona humana es un ser trascendente. ¿Por qué es trascendente? Porque su existencia no se limita a las dimensiones corporal e histórica. Con la dimensión corporal, nosotros estamos insertos en el universo físico, en el espacio-tiempo, como cualquier otro animal, como una roca, como una planta. Esa dimensión corporal la tenemos, es innegable y es digna, así la creó Dios y vio que era bueno. Pero también nos dotó de un alma trascendente, de una dimensión humana que va más allá del plano físico, en la que entramos en contacto con Dios, con los seres trascendentes, con los ángeles, con las almas del purgatorio, y así. Y también tenemos una dimensión histórica. Con ese cuerpo físico estamos en el tiempo. Con el cuerpo vivimos en el espacio y con ese mismo cuerpo vivimos también en el tiempo. Tenemos una vida biológica en la que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y también morimos. Somos finitos. Pero aparte de tener esa dimensión histórica que tiene un fin con el fallecimiento, con la muerte física, el hombre es trascendente porque tiene una vida después de esta vida biológica. Y eso es una característica que no la tiene ningún otro ser de la creación. Entonces, es por ello que, entre otros elementos, el ser humano tiene una dignidad por encima de los otros seres. Con el alma inmortal estamos insertos en las dimensiones espiritual y trascendentes. Con el cuerpo estamos en la dimensión corporal e histórica. Y con el alma inmortal estamos en la dimensión espiritual y trascendente, tal como les he comentado en este mismo momento. Dios ha revelado que el hombre es imagen y semejanza suya. O sea, el hombre es imago Dei, es imagen de Dios. Al ser el hombre la única criatura a imagen y semejanza de Dios, evidentemente que otro elemento más para consolidar la dignidad de la persona humana. Adicionalmente, no solo somos imagen y semejanza del Creador, sino que también nos hacemos sus hijos por el bautismo. Un bautizado es hijo de Dios y entonces
mayor dignidad tiene todavía. Adicionalmente, fuimos redimidos por Cristo. La muerte en la cruz fue por todos y cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, cuánto nos ama Dios, que fue capaz de morir por nosotros, de enviar a su Hijo único Jesucristo a morir por nosotros. Así de amados somos, así de dignos somos. Asimismo somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Quienes somos bautizados viven en nosotros de una manera plena. Y en quienes no son bautizados también el Espíritu Santo obra. Obra en ellos porque antes de Pentecostés, antes de que el Espíritu Santo nos fuera dado, e incluso en personas que no están bautizadas, que no son de fe cristiana, también el Espíritu Santo sopla, inspira para hacer el bien, para ordenar la vida conforme a Dios. Adicionalmente, el hombre está llamado a la vida eterna. No solo somos dignos porque somos un ser espiritual, hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, sino que también estamos llamados a ser como Dios en el sentido de no morir más, de tener vida eterna. Dios es eterno porque no tiene principio ni fin. El hombre sí tiene principio, porque es creado, pero puede morir porque es un ser mortal, corporal, un cuerpo físico, pero como es trascendente, puede ir más allá de este plano espacio-tiempo y evidentemente que está llamado por Dios a encontrarse con Él en la eternidad. Todo esto nos hace eminentemente dignos, evidentemente dignos y maravillosamente dignos. El ser humano decimos entonces que es creado por Dios y está compuesto de alma y de cuerpo. El hombre es capaz de ejercer entonces un verdadero señorío sobre sí mismo. El hombre, si bien como los animales a cuya especie, cuyo género pertenecemos, tenemos instintos, no obstante esos instintos los podemos dominar con la voluntad, que es una de las potencias del alma racional, de esa alma que está por encima de todo otro género animal. Nosotros todavía tenemos una dignidad superior, tal como les decía, porque al hacernos hijos adoptivos de Dios por el bautismo, adicionalmente nos hacemos miembros del cuerpo místico de Cristo. Pasamos a ser miembros de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces somos imagen de Dios, hijos de Dios, y pasamos a ser unos con Cristo en su cuerpo místico. Entonces nosotros llegamos a participar de la vida divina. Llegamos a participar de la vida divina y estamos llamados por Dios a la plenitud de la vida divina en la gloria que Él nos promete después de la resurrección, en la parucía, después del juicio final, cada quien según el lugar que Dios le conceda. De nuestra común dignidad, esa dignidad que es común a todo ser humano, brotan varios elementos. Uno de ellos es la igualdad fundamental entre todos los hombres. Todos los hombres somos iguales. Tenemos un único origen en el orden de la naturaleza y ese único origen nos hace fundamentalmente iguales en dignidad. No hay una especie humana más digna que otra, no hay una raza más digna que otra. Todos, exactamente todos, somos iguales en dignidad, independientemente del color de la piel, de la edad, de la condición social, incluso del estado de la vida biológica. Si la persona está en estado vegetal o es un superatleta de alta competencia, todos somos exactamente iguales en esta dignidad. Algo muy importante, existen desigualdades entre nosotros, o sea, somos iguales en dignidad, pero es evidente que existen algunas desigualdades de tipo natural y también desigualdades de tipo funcional, las cuales son normales y son aceptables. Evidentemente sabemos que hay una persona que mide 1,50 m y se pone a jugar basquetbol con una persona de 2 metros, el de 2 metros siempre va a ganar, es muy difícil que pierda. Entonces imagínense que una persona de 1,50 m exija el derecho a la igualdad para que lo incluyan en un equipo de la
de la NBA, de la Liga Norteamericana de Básquetbol, porque él tiene derecho a la igualdad y así como Michael Jordan puede estar en la NBA, él también debe. Pues eso no es igualdad, porque la igualdad es en la dignidad. Como les dije, hay desigualdades que son naturales, personas que son más bajas que otras, por ejemplo. Y también son desigualdades aceptables, porque todo lo que es natural es creado por Dios y Dios así lo quiso y vio Dios que era bueno. Cada quien cumple una función en la sociedad, los altos tendrán una función y los pequeños otra. Por ejemplo, es igual que Michael Jordan vaya a competir en carreras de caballo. Él, por su tamaño tan alto, no puede, es un deporte para personas bajitas. Entonces es una desigualdad natural y aceptable y cada uno va a tener una función en la vida social conforme a esas características con las que hemos nacido. Esas desigualdades, como decía, son aceptables, pero hay unas que son inaceptables e inmorales. Esas desigualdades inaceptables e inmorales son aquellas que son fruto del desorden social. El desorden social, la iniquidad social, la injusticia social genera desigualdades. Por ejemplo, la ambición, la negación de oportunidades a todos por igual. Esas desigualdades son odiosas, resultan odiosas y perjudiciales al bien común. Nos estamos refiriendo entonces a cuando un niño no tiene la posibilidad de acceder a la educación porque sus padres no tienen recursos económicos para proveerle de la educación. Esas sí son desigualdades que no son naturales, son desigualdades sociales y son inaceptables, no es lo que Dios quiere. Contra esas desigualdades tenemos que luchar porque son inaceptables. En el mundo del derecho, cuando se aborda el tema de la igualdad y la desigualdad, se ha dicho que el derecho a la igualdad debe exigirse entre iguales. La igualdad entre iguales. ¿Qué significa esto? Es como la visión jurídica de esa posibilidad real de que haya desigualdades naturales que son normales y aceptables. Entonces, puede haber desigualdades, ¿verdad?, en este ámbito, pero cuando estamos hablando de derecho a la educación y al respeto a los derechos humanos, todos somos iguales. Allí no cabe estatura, raza, nacionalidad en lo absoluto. Entonces, cuando en ese ámbito todos somos iguales, deben ser respetados los derechos de todos. No toda persona tiene derecho a jugar en la NBA, no toda persona es Messi para ganar 200 millones en un equipo de fútbol, pero toda persona sí es digna por el solo hecho de su naturaleza y en tal virtud deben ser respetados todos sus derechos. ¿A qué nos insta el principio de la dignidad de la persona humana? Recuerden que los principios de la doctrina social de la Iglesia son principios rectores de la vida social. Se procura con ellos el orden social, entonces nos instan a algo. Entonces, ¿a qué nos insta el principio de la dignidad de la persona humana? Primero, a amar al prójimo. Es un mandato de Dios. Amarás a tu prójimo. Tenemos que amar al prójimo porque en ese prójimo debemos reconocer la dignidad de hombre, la dignidad de hijo de Dios, de imagen y semejanza de Dios, de persona por quien Cristo dio su vida, de persona que tiene, para los que no tienen fe, de ser que está por encima de la categoría de los meros animales, porque tiene una potencia racional que es el pensamiento. Ya con eso sería suficiente para que incluso un ateo respete la dignidad de la persona humana. En segundo, respetar nuestra propia integridad personal. No solamente amar al prójimo, sino también amarnos a nosotros mismos, tener autoestima, velar de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Es decir, la medida del amor al prójimo es la medida en que tú te debes amar. Cuando una persona atenta contra su vida, no se cuida, no se alimenta bien, una persona que no se ocupa de sí mismo porque, bueno, tiene algún problema
psicológico o algún trauma o simplemente la autoestima baja, esa persona está contrariando la vida que Dios le da por su propia dignidad. El primer llamado para amarse a sí mismo es cada uno de nosotros. Tercero, defender la vida y enfrentar la cultura de la muerte. Todo bautizado tiene un rol profético. Recuerden que el bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, y nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Ese oficio, ese ministerio común de profecía, significa que nosotros debemos anunciar la verdad, anunciar el amor, pero también debemos denunciar la iniquidad, denunciar la injusticia. Entonces, cuando nosotros veamos que se viola la dignidad de una persona, estamos llamados moralmente por Dios a defender y afrontar esa situación. Cuarto, es enfrentar las ideologías reductivistas de la persona humana. Por ese mismo rol profético tenemos que enfrentarnos con cualquier ideología que limite o que reduzca su concepción de la persona humana a la mera materia, como lo son, por ejemplo, el capitalismo, que ven el hombre simplemente un instrumento, al igual que el comunismo, el socialismo, que ven en el hombre no un ser trascendente, sino una parte de un todo. Se llama colectivismo porque se concibe a la humanidad simplemente como un colectivo en el cual el hombre es una mera parte. El hombre no es un ser en sí mismo digno, sino que es parte de un colectivo y allí se disipa su dignidad. La ideología de género también es una ideología contraria al mandato de Dios, a la voluntad de Dios para la humanidad, porque concibe al hombre solamente desde el punto de vista material. Cree que el hombre es simplemente un cuerpo y que ese cuerpo puede el hombre decidir si es de una manera o de otra, de un género o del otro, cuando no, Dios nos crea con un cuerpo y nos crea con un alma, y esa unidad cuerpo y alma es indisoluble. El cuerpo de varón tiene alma de varón, el alma femenina tiene sus potencias y el alma masculina también, y somos complementarios. Entonces, cuando el hombre se revela contra Dios, entonces llega a este tipo de cosas, en mutilaciones corporales, cuando lo correcto es trabajar la psiquis, trabajar interiormente la vida espiritual para encontrar sanación, para encontrar el perdón consigo mismo y con la propia vida, que es lo que suele ocurrir en este tipo de casos. Asimismo, hay que defender la cultura de la vida y los derechos humanos. O sea, evidentemente que tenemos que votar en contra de partidos abortistas que procuren la eutanasia. Nosotros tenemos que votar en favor de propuestas políticas que respeten la dignidad de la persona humana, que defiendan la vida, porque sería incoherente que un cristiano apoye este tipo de posiciones con su voto, porque está haciendo un daño a la sociedad. Entonces tú vas y rezas en la iglesia y le pides perdón a Dios y crees que eres santo incluso, y vas y votas por una persona abortista cuyas muertes de niños todas le van a ser atribuidos tanto al gobernante como a ti que votaste por él.